Los pecados de mundanalidad y otros que había en la iglesia de Corinto resultan para nuestro tiempo algo abominable, pues parece impensable que una iglesia donde abundaban los dones espirituales pudiera cometer pecados tan graves. Debemos considerar que Corinto era la metrópoli comercial de Grecia, una de las ciudades más grandes, ricas e importantes del Imperio Romano, con una población estimada de hasta 400,000 habitantes, cifra superada únicamente por Roma, Alejandría y Antioquía. Estaba situada sobre el Istmo de Grecia, en una de las principales rutas comerciales del imperio. Por sus puertos transitaba el comercio del mundo. Corinto era descrita como ciudad de renombre y voluptuosa, donde daban cita los vicios del Oriente y del Occidente. El comentario del conocimiento bíblico añade que es probable que cuando Pablo visitó Corinto por primera vez, debido a la pésima reputación de la ciudad, pensara que no encontraría muchos adeptos. Esta antigua ciudad era conocida por su materialismo vulgar, su riqueza excesiva y su inmoralidad generalizada. Platón, al referirse a una prostituta, utilizó la expresión «una muchacha corintia». Aristófanes, dramaturgo griego, acuñó el término corintiar para referirse al acto de fornicar. Según el geógrafo Estrabón, gran parte de la afluencia y del vicio de Corinto se concentraba en el templo de Afrodita, asociado a la prostitución sagrada. La primera carta a los Corintios nos permite observar cómo era la vida dentro de una iglesia del primer siglo y deja en evidencia que no era particularmente santa. Precisamente por esa razón Pablo escribió esta carta, para mostrar que no basta con haber sido justificados, sino que es necesario avanzar en el proceso de santificación. Hermano querido, si usted piensa que en su iglesia hay demasiadas personas conflictivas o inconversas, basta con repasar esta epístola y su compañera, la segunda carta a los Corintios, para poner esos problemas en la perspectiva correcta. Así que consideremos 7 pecados que había en la iglesia de Corinto. Número 1. Incesto. El incesto en la iglesia de Corinto es uno de los casos más graves y escandalosos registrados en el cristianismo primitivo, y el propio Pablo lo presenta como algo intolerable, incluso para la sociedad pagana de su tiempo. Leamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. El término inmoralidad sexual proviene del griego antiguo porneia. Se refiere de manera amplia a todo tipo de actividad sexual fuera del matrimonio, incluida la homosexualidad. Los griegos no se preocupaban demasiado por tales pecados, y ya hemos considerado la necesidad y la dificultad de establecer normas adecuadas de pureza sexual dentro de las iglesias de los gentiles. Pero el caso que aquí se menciona es aún más horrendo que el de la fornicación en general, ya que se trataba de la unión ilícita de un hombre con la mujer de su padre. No debemos suponer que se tratara de su madre, sino de su madrastra, ya fuera en vida de su padre o después de la muerte de éste. Tales uniones estaban prohibidas a los israelitas según los términos de Levítico, capítulo 18. Pablo entendía que este tipo de relación incestuosa era considerada tabú incluso entre los paganos de su cultura. Sin embargo, los cristianos de Corinto parecen haber aceptado este comportamiento. El antiguo escritor y estadista romano Cicerón afirmó que este tipo de incesto era un crimen increíble y prácticamente inaudito. De hecho, ni siquiera se mencionaba entre los gentiles. Ante este hecho notorio, los corintios, suponemos que especialmente sus guías, no habían lamentado la deshonra que había caído sobre el nombre de Cristo para luego proceder a la separación del pecador de la comunión de la iglesia. Por el contrario, se habían envanecido, como si su posición en Cristo, o quizá sus postulados filosóficos, los colocara en un nivel superior a la inmoralidad de un simple miembro de la iglesia.
Notemos lo que dice el versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Tan grave como era el pecado en sí, Pablo estaba aún más preocupado por el hecho de que los cristianos corintios parecían tomar el pecado a la ligera y no mostraban verdadera inquietud por este comportamiento. Anteriormente en la carta, Pablo había abordado principalmente los problemas mentales de los cristianos corintios, sus ideas erróneas acerca del poder y la obra de Dios y de sus siervos. Ahora comienza a tratar sus problemas morales. Sin embargo, ambos asuntos están conectados, pues sus problemas morales surgían de no pensar correctamente acerca de Dios y de su palabra. Ahora notemos la expresión, echar a ese hombre de la congregación. Claramente, esta era la solución propuesta por Pablo al problema. Apartar a este hombre notoriamente impenitente de la protección de la comunidad del pueblo de Dios. Sin embargo, los cristianos corintios no lo hacían. ¿Por qué no? ¿Cómo se podía permitir algo así? Recordemos que Corinto era una ciudad conocida por su inmoralidad sexual y que las religiones paganas no valoraban la pureza sexual. No era difícil para un corintio pensar que se podía ser religioso y, aún así, actuar como se quisiera en materia sexual. La cultura griega podía afirmar con naturalidad: a las amantes las tenemos para el placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo, pero a las esposas para que nos den hijos legítimos. Pero ¿no sabrían que esto estaba mal a la luz del Antiguo Testamento? Aunque Levítico, capítulo 18, versículo 8, prohíbe expresamente que un hombre tenga relaciones sexuales con su madrastra, algunos rabinos, como el rabino Akiva, afirmaron que tal relación podía ser permisible para un gentil convertido al judaísmo, ya que se consideraba una persona completamente nueva y su antigua relación familiar no contaba. No obstante, los cristianos corintios probablemente permitieron este pecado en nombre de la tolerancia. Posiblemente se decían: miren cuánto amor tenemos, aceptamos a este hermano tal como es, miren qué abiertos somos. Y es que, hermanos queridos, nunca debemos subestimar lo que la gente permite en nombre de la tolerancia. Número 2. Inmoralidad sexual generalizada. La inmoralidad sexual generalizada en la iglesia de Corinto no fue un problema aislado ni un caso puntual, sino una conducta extendida y normalizada dentro de la congregación, profundamente influenciada por la cultura pagana que dominaba la ciudad. El pasaje clave donde el apóstol Pablo aborda este problema de manera directa se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 13 al 20, donde dice: «Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos.
Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Jamás. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser uno solo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Pablo no advierte sobre un peligro hipotético, sino sobre una realidad presente dentro de la Iglesia. La palabra que utiliza para describir este pecado es porneia, un término amplio que abarca toda práctica sexual fuera del diseño matrimonial y que, en el contexto corintio, incluía relaciones ilícitas, prostitución y conductas sexuales heredadas directamente del paganismo. El problema era tan serio que Pablo se ve obligado a recordarles que el cuerpo del creyente no es moralmente neutro, ni un simple instrumento físico desligado de la vida espiritual. En los versículos 15 y 16 notamos que Pablo señala que unirse sexualmente a una prostituta implicaba una unión real y profunda, incompatible con la unión espiritual con Cristo. Esto deja en evidencia que algunos miembros de la Iglesia seguían participando activamente en prácticas sexuales paganas, aún después de profesar la fe cristiana. Los cristianos en Corinto probablemente estaban usando el dicho: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, para justificar el dar a sus cuerpos lo que deseaban. Pero Pablo no les permite tomar ese eslogan, válido para restricciones irrelevantes sobre alimentos, y aplicarlo a la inmoralidad sexual, porque el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ahora bien, la raíz del problema en la iglesia de Corinto no era solo el deseo desordenado, sino una teología defectuosa. Algunos corintios justificaban su conducta apelando a consignas como «todo me es lícito», interpretando la libertad cristiana como licencia para pecar. Pablo corrige esta distorsión al afirmar que no todo conviene ni edifica, y que el creyente ha sido comprado por precio. Por lo tanto, su cuerpo pertenece al Señor. La inmoralidad sexual también estaba ligada a la idolatría. Corinto era famosa por sus templos y prácticas religiosas donde la sexualidad formaba parte del culto, y muchos convertidos no habían roto del todo con ese trasfondo. Por eso Pablo insiste en que el creyente debe huir de la inmoralidad sexual. No nos dice que seamos valientes y resistamos la pasión lujuriosa, sino que huyamos de su misma presencia. Muchos han caído por menospreciar el poder de la pasión lujuriosa o por pensar que pueden probarse a sí mismos y ver cuánto pueden resistir. En lugar de ello, deberíamos seguir el ejemplo de José, quien huyó de la inmoralidad sexual, aun cuando hacerlo le costó algo. Por otro lado, es importante aclarar que Pablo no dice que los corintios deban huir del sexo, sino de la inmoralidad sexual. Dios nos dio el sexo como un precioso regalo a la humanidad, y lo usa poderosamente para unir al esposo y a la esposa en una verdadera relación de una sola carne. Como dice Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos queridos, la inmoralidad sexual obra en contra del buen propósito de Dios para el sexo, atentando contra la verdadera relación de una sola carne. Ahora notemos la exhortación de Pablo.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un templo es un lugar sagrado para Dios, puro y apartado de la inmoralidad. Si es verdad que estamos llenos del Espíritu, eso debe influir directamente en nuestra conducta sexual. Cuando un cristiano comete inmoralidad sexual, está contaminando el templo de Dios. Anteriormente, en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, Pablo había enseñado que la Iglesia, como conjunto, es el templo del Espíritu Santo. Ahora afirma que lo mismo es verdad, en un sentido espiritual, para cada creyente de manera individual. Cualquier persona honesta cuida más aquello que no le pertenece. Nuestros cuerpos pertenecen a Dios, son su posesión comprada. No tenemos el derecho de contaminar ni de abusar de la propiedad de Dios. Este principio se extiende más allá de la conducta sexual. Si nuestros cuerpos pertenecen a Jesús, tampoco tenemos derecho a vivir en la inactividad o a desperdiciar lo que le pertenece a Él. Nuestros cuerpos deben ser usados para glorificar a Dios. Número 3. Embriaguez en la cena del Señor. La embriaguez en la cena del Señor fue uno de los pecados más vergonzosos y reveladores de la decadencia espiritual en la iglesia de Corinto, porque afectaba directamente el acto más sagrado de la vida cristiana. El pasaje donde el apóstol Pablo confronta este problema de manera directa se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 20 al 22, donde dice: Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien, de ninguna manera los elogiaré por esto. El problema no era simplemente el consumo de vino, sino el abuso egoísta y desordenado que convertía la cena en una comida común, marcada por la glotonería, la embriaguez y la falta total de consideración por los demás. La cena del Señor, que debía expresar unidad, igualdad y comunión en el cuerpo de Cristo, había sido deformada hasta reflejar las mismas divisiones sociales de la cultura pagana de Corinto. En la iglesia moderna, la cena del Señor suele celebrarse en una atmósfera de dignidad, pero los cristianos de Corinto provenían de una cultura donde los paganos realizaban banquetes salvajes y ruidosos en honor a un dios pagano. Por ello, no les parecía extraño embriagarse aún en una cena común de la iglesia. En el contexto histórico, la iglesia se reunía en casas privadas, generalmente pertenecientes a creyentes más acomodados. Estos llegaban primero, comían en abundancia y bebían sin medida, mientras que los creyentes pobres, que llegaban más tarde después de trabajar, encontraban poco o nada. Así, la cena se convirtió en una ocasión de humillación para los necesitados y de exhibición de privilegios para los ricos. Pablo deja claro que este comportamiento no solo era una falta de amor, sino un pecado contra el cuerpo de Cristo. En los versículos siguientes advierte que quien come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí mismo. La gravedad es tal que Pablo vincula este pecado con consecuencias espirituales y físicas reales dentro de la congregación, afirmando que por esa razón había entre ellos muchos débiles, enfermos y aún muertos. La embriaguez en la cena revelaba un problema más profundo. Los corintios no entendían el verdadero significado del sacrificio de Cristo ni la santidad del acto que estaban profanando. Trataban la cena como una comida social más,
gobernada por el apetito y el egoísmo, en lugar de un memorial solemne que proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Este pecado muestra con claridad que la iglesia de Corinto era rica en dones espirituales, pero pobre en reverencia, amor y discernimiento, y que la participación externa en actos sagrados no garantiza una actitud correcta del corazón. Por eso Pablo no solo corrige la práctica, sino que llama a cada creyente a examinarse a sí mismo, entendiendo que la cena del Señor no puede celebrarse de manera liviana sin consecuencias. Número 4. Litigios entre hermanos ante tribunales seculares. Los litigios entre hermanos ante tribunales seculares fueron otro pecado grave dentro de la iglesia de Corinto, porque evidenciaban una profunda falta de amor, de discernimiento espiritual y de testimonio público. El apóstol Pablo aborda este problema de manera directa en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 8. Pablo se muestra sorprendido e indignado al ver que los creyentes llevaban sus disputas personales ante jueces paganos, en lugar de resolverlas dentro de la comunidad cristiana. Para él, este comportamiento era una contradicción abierta del evangelio que proclamaban. Al llevar sus conflictos ante jueces injustos, los creyentes demostraban que no confiaban en la sabiduría de Dios ni en la capacidad de la iglesia para discernir asuntos internos. Incluso les recuerda que los santos juzgarán al mundo y a los ángeles, haciendo aún más incoherente que no pudieran resolver disputas menores entre ellos. Notemos lo que dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿No se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Hermanos amados, nosotros deberíamos ser completamente capaces de juzgar nuestros propios problemas a la luz de nuestro destino. Cuando reinemos con Jesucristo, nosotros vamos a, de una forma u otra, juzgar al mundo e incluso a los ángeles. La idea de cristianos juzgando ángeles es fascinante. No significa que nos sentaremos a juzgar a ángeles fieles, como si pudiéramos penalizarlos por no ayudarnos o no estar presentes, sino que tendremos parte en el juicio de los ángeles malos. Al considerar esto, si los cristianos están siendo preparados ahora mismo para tan glorioso destino, ¿por qué los cristianos corintios permitían que aquellos de menor estima en la iglesia, es decir, jueces seculares, decidieran las disputas entre creyentes? Lo más fuerte del argumento de Pablo es que considera estos litigios como una derrota espiritual, aun si alguien ganaba el juicio. Para él, el simple hecho de demandarse unos a otros ya era pecado. Afirma que sería mejor sufrir la injusticia o el agravio antes que dañar el testimonio de la iglesia y exponer sus conflictos delante de los incrédulos. Es importante para los cristianos resolver las disputas entre ellos mismos de acuerdo con los principios de Dios. Esto puede hacerse a través de la iglesia o por medio de arbitraje cristiano. Pero hoy en día, tal como en los días de Pablo, no hay razón para que los cristianos se demanden unos a otros. ¿Significa esto que es permisible para los cristianos demandar a no creyentes que los han defraudado? Esta es una cuestión importante en nuestros tiempos, donde la gente está tan dispuesta a demandar. Pablo ciertamente no aborda este asunto en particular, y no dice que los problemas entre cristianos deban quedar sin resolución, sino que deben resolverse en el ámbito correcto. Clark dijo, Pablo tampoco está diciendo que los cristianos deban tener su propia corte para manejar la ley criminal. En Romanos, capítulo 13, versículos 3 y 4, Pablo enseña que es apropiado que el Estado maneje los casos criminales. Los cristianos, sin embargo, deberían ser capaces de manejar los casos civiles entre ellos mismos.
Aquellos en una comunidad religiosa que no se someterán a un arbitraje propio, hecho por personas entre ellos mismos, deberían ser sacados de la Iglesia de Dios. Número 5. Divisiones y partidismo. Las divisiones y el partidismo fueron uno de los primeros y más evidentes pecados en la Iglesia de Corinto, y constituyeron un problema profundamente destructivo para la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo aborda este pecado desde el inicio de la primera carta a los Corintios, mostrando que la iglesia estaba fragmentada por bandos, lealtades humanas y rivalidades espirituales. Leamos las palabras de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 13. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Pablo era un apóstol de Jesucristo. Él tenía autoridad en la iglesia. Tenía el derecho y la autoridad para ordenar a los cristianos de Corinto en estos asuntos. Sin embargo, en lugar de imponer su autoridad, con un corazón amoroso les suplica, les ruega que sean unificados como creyentes. La antigua palabra griega para divisiones es eschismata. Aunque de esta palabra derivamos en español el término cisma, su significado original no es el de un grupo o una facción, sino el de romper o rasgar. La petición de Pablo es que dejen de rasgarse unos a otros, rompiendo el cuerpo de Cristo. El contraste con las divisiones es que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En lugar de estar separados, Pablo les pide que estén unidos en una misma mente y en un mismo propósito. Número 6. Idolatría persistente. La idolatría persistente fue un pecado real y preocupante dentro de la iglesia de Corinto, y demuestra que muchos creyentes no habían roto completamente con su pasado pagano, aun después de haber confesado fe en Cristo. El apóstol Pablo aborda este problema de manera directa y reiterada en la primera carta a los Corintios, especialmente en los capítulos 8 y 10. La cuestión central giraba en torno a la participación de los cristianos en prácticas relacionadas con los ídolos, particularmente en banquetes celebrados en templos paganos o en contextos religiosos idolátricos. Corinto era una ciudad saturada de idolatría. Templos dedicados a diversas deidades formaban parte de la vida social, económica y religiosa. Comer carne sacrificada a los ídolos no era solo una cuestión alimentaria, sino una actividad cargada de significado religioso, asociada al culto pagano y a la comunión con falsos dioses. Muchos cristianos, apelando a su conocimiento, afirmaban que el ídolo no era nada y que por tanto podían participar sin problema alguno. Pablo no niega que el ídolo sea falso, pero deja claro que el problema no se limita a la existencia del ídolo, sino a la realidad espiritual detrás de la idolatría. Advierte que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y que participar de esos cultos equivale a tener comunión con poderes espirituales ajenos a Cristo. Por esta razón, declara con firmeza que no se puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios al mismo tiempo. Número 7. Falta de amor. La falta de amor fue uno de los pecados más profundos y transversales en la iglesia de Corinto, porque no solo afectaba un área específica, sino que contaminaba todas las demás: los dones espirituales, las relaciones, la disciplina, la adoración y el testimonio cristiano.
El apóstol Pablo aborda este problema de manera directa y deliberada en el corazón mismo de la carta al escribir Primera Carta a los Corintios, capítulo 13. No es casualidad que este capítulo esté colocado entre los capítulos 12 y 14, donde se tratan los dones espirituales. Pablo deja claro que el problema de Corinto no era la ausencia de dones, sino la ausencia de amor. Leamos 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser sacrificado, y no tengo amor, de nada me sirve. Quisiéramos destacar que hay 3 palabras en el griego que se traducen por nuestra palabra amor. En primer lugar, tenemos la palabra eros, que se usa para describir la pasión o la lujuria. Se emplea para Afrodita y Eros, y como nosotros lo conocemos, para Venus y Cupido. En la actualidad, nuestra palabra sexo sería una traducción adecuada para este término griego eros, el cual no aparece en absoluto en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la palabra phileo, que significa afecto o cariño. Sería, por ejemplo, el amor de hermano. Es el amor humano en su forma más elevada, un amor noble. Y luego está la palabra ágape, la más elevada para describir el amor, y es esta la palabra que Pablo utiliza en este capítulo para hablarnos del amor divino. Ahora bien, los corintios estaban fascinados con los dones espirituales, particularmente con el don de lenguas. Pablo les recuerda que incluso este don no tiene sentido sin amor. Sin amor, una persona puede hablar en lenguas, pero su expresión es tan insignificante como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. No es más que un sonido vacío. Este pasaje revela que los corintios hacían muchas cosas espirituales, pero sin el motivo correcto. Tenían lenguas, conocimiento, profecía y fe, pero carecían del amor que da valor real a todo ello. Pablo no dice que sus dones fueran falsos, sino que eran inútiles cuando no estaban gobernados por el amor. La falta de amor se manifestaba de manera práctica y visible. Divisiones internas, pleitos legales entre hermanos, desprecio hacia los más débiles, humillación de los pobres en la cena del Señor, competencia por los dones espirituales y tolerancia del pecado grave. Todo ello tenía una raíz común: el egoísmo. Cuando Pablo describe el amor como paciente y benigno, que no tiene envidia, que no se jacta ni busca lo suyo, no está escribiendo poesía abstracta, sino corrigiendo exactamente aquello que faltaba en Corinto. Cada característica del amor contrasta directamente con la conducta de la Iglesia. La ausencia de amor también explica por qué los corintios se gloriaban en líderes humanos, competían espiritualmente y resistían la disciplina. Sin amor, incluso la verdad se convierte en arma y los dones en instrumentos de orgullo. Pablo añade que, a diferencia de los dones espirituales, el amor es permanente. Afirma que las profecías cesarán, las lenguas callarán y el conocimiento acabará, porque todos estos dones son parciales y temporales, dados para esta etapa de la historia redentora. Incluso la fe, tal como la ejercemos ahora, tendrá su cumplimiento cuando veamos cara a cara y ya no sea necesaria como confianza en lo que no vemos. Pero el amor no terminará jamás. Pablo declara con claridad que el amor permanece, porque pertenece a la esencia misma de Dios y al estado eterno del creyente. Por eso, hermanos amados, la exhortación para la Iglesia es clara y urgente. Más que buscar dones, busquemos el amor. Más que anhelar manifestaciones visibles, procuremos una vida transformada por el amor de Cristo.
Los dones pueden impresionar a los hombres, pero el amor glorifica a Dios. Gracias, hermanos amados, por habernos acompañado hasta el final de este estudio bíblico. Deseo que haya sido de mucha bendición. Les invito a apoyarnos dando me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis y les permitirá estar atentos a los contenidos que estaremos compartiendo. Dios les bendiga.